Empezamos la 10ª edición de su programa El Cultural TV, siendo hoy martes 19 de septiembre del 2017, siendo la hora en todo el país 10:01 de la noche. Empezamos este nuevo programa, esta nueva emisión que se transmite mediante el Facebook Live. Esta transmisión que hemos comenzado ya hace 2 meses, justo un 17 de septiembre, justo el domingo, se cumplieron 2 meses de haber transmitido por primera vez un programa en vivo e en directo mediante esta vía. Fue aquel 17 de julio del presente año que se transmitió la primera emisión del programa Deporte al Máximo TV. Y después, para el 1 de agosto del 2017, del presente año, se transmitió la primera emisión de este programa que poco a poco ha subido la sintonía. Como se habrá podido ver en anteriores oportunidades, se ha tenido la presencia del historiador Augusto Huertas, que fue nuestro invitado especial en la cuarta edición. En la cuarta o tercera edición fue a comienzos de agosto, donde se hizo un especial sobre la Segunda Guerra Mundial. Además, la última edición, que se había realizado el día viernes, se invitó al decano de Sociología del Colegio de Sociología de Lima, del Colegio de Sociólogos de la región Lima, Callao, el señor César Tábara, que tuvo la gentileza de venir al estudio, a este set del Cultural TV y de Deporte al Máximo, para hacer un especial sobre política, donde se habló la coyuntura nacional en temas políticos, como acabo de mencionar. Y hablando de política, justo hoy el periodista que les habla estuvo en el Congreso de la República transmitiendo en vivo e en directo, además informándoles mediante el Facebook. Después les voy a dar más informaciones sobre el próximo programa o próxima página que se va a abrir, que se va a llamar El Observador, una página donde ustedes pueden encontrar transmisiones en vivo e en directo en el mismo lugar de los hechos. Se informa primero gracias a El Observador. Y como se ha estado realizando en anteriores programas, hemos conversado sobre el libro recomendable o colección recomendable, además también de qué pasó un día como hoy hace varios años, o sea, las efemérides. También les voy anunciando que hoy va a ser la primera emisión de la sección Descubriendo el Mundo. Más adelante hablaremos del país de Eslovaquia en esta nueva sección que se va a abrir desde el día de hoy, después de este primer bloque que siempre se habla sobre las efemérides, para después hablar sobre el libro recomendable del programa, que va a ser Redoble por Rancas, del literato nacional Manuel Escorza, que hace ya más de 30 años falleció, pero nos ha dejado una de sus mejores obras, como es la que tenemos, estamos enfocando, se está viendo en la pantalla. Y así vamos a comenzar mencionando sobre las efemérides del programa del día de hoy, que pasó un 19 de septiembre en anteriores años. Nos vamos a 1902. Las fuerzas portuguesas de la colonia de Mozambique derrotan y hacen prisionero al jefe nativo Cubi, con lo que finaliza la rebelión iniciada en 1895 contra el dominio portugués. Ahora hablamos de un tema, se puede decir interesante, porque no es muy hablado, y me es interesante informarles, es sobre la guerra de independencia en Mozambique. Se puede opinar que un país que no es muy conocido, claro, no es muy conocido Mozambique, al igual que Angola, fueron países que estuvieron, aquí vemos lo llamativo, fueron países que tuvieron el dominio de Portugal durante muchos años, ¿sí? Otros países en el África tuvieron
tuvieron el dominio de las fuerzas francesas. Por eso que ahora cuando se ve por ejemplo, en torneos de Copa del Mundo o a diferentes personas por ejemplo, de Camerún, con el mismo país Mozambique, Angola, vemos que ya no hablan mucho su idioma aborigen y más hablan el idioma que les dejó los antepasados que estuvieron en este territorio, pero antepasados que fueron colonos de otros países. Por ejemplo, Camerún se habla el francés, Costa de Marfil se habla el francés, el país de Senegal, y también el país que vamos a mencionar, Mozambique, al igual que Angola, países que anteriormente tuvieron el dominio portugués y heredaron el idioma. Mencionamos que la guerra de independencia en Mozambique fue un conflicto armado entre las fuerzas guerrilleras del Frente de Liberación de Mozambique, conocido como Frelimo, y Portugal. La guerra comenzó oficialmente el 25 de septiembre de 1964 y terminó con un alto el fuego el 8 de septiembre de 1974, del cual resultó una independencia negociada en 1975 tras los acuerdos de Lusaka. Las guerras que Portugal sostuvo contra guerrillas independistas en sus territorios africanos empezaron en 1961, como les estuve mencionando, en Angola. En una serie de ataques sorpresa, los rebeldes mataron a granjeros portugueses y sus familias, incluyendo a las mujeres, niños y trabajadores negros en remotas plantaciones angoleñas. En Mozambique, el conflicto estalló en 1964 y como resultado fue la frustración existente entre gran parte de la población indígena de Mozambique, que percibía al gobierno colonial extranjero como un modo de explotación que solo servía a los intereses económicos portugueses en la región. Como le estuve mencionando, para complementar lo comentado, la fecha del inicio de los conflictos que se realizaban en Mozambique, como hemos mencionado, el Frelimo para la liberación de Mozambique, que estaba bajo el dominio de Portugal, empezó el 25 de septiembre de 1964 y como se ha estado mencionando, un país que estuvo adelante en este cambio de rumbo que querían ser independientes, fue el país de Angola en 1961. El conflicto de Mozambique fue desde el 25 de septiembre de 1964 al 8 de septiembre de 1974. Fue el alto al fuego, 12 años de conflicto, como ustedes pueden escuchar mediante la información que les estoy otorgando. Pero también cada conflicto, cada guerra trae sus consecuencias. La principal consecuencia fue el éxodo masivo de los colonos blancos. La mayoría de las familias de colonos portugueses llevaban allí desde fines del siglo XIX, estableciéndose las últimas a principios del siglo XX. La pérdida de su estatus privilegiado y el temor de represalias por parte del Frelimo dio lugar a la huida de unas 200.000 personas. Con la salida de portugueses y comerciantes, el nuevo país no tenía fuerzas de trabajo de alto nivel para mantener su infraestructura y el colapso económico se cernía. Vínculos comerciales privilegiados se establecieron con varios países comunistas por parte del régimen Frelimo o a expensas de la OTAN, que rápidamente fue decayendo su influencia en la región. Así hemos hablado de la primera efeméride aquí en su programa El Cultural TV, ya en su 10ª edición de este programa. Para continuar, vamos a mencionar la segunda efeméride del programa, siendo la hora en todo el país 10:10 de la noche. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema bastante tocado en el programa. Fue un conflicto que duró 6 años en Europa y que tuvo una gran influencia en todo el mundo, por eso se llama Guerra Mundial.
nos vamos a 1939, cuando recién estaba iniciándose este conflicto. 1939, que pasó un 19 de septiembre, Hitler ofrece la paz a Francia y Gran Bretaña a condición de que reconozcan las conquistas territoriales germanas. Propuesta fue rechazada. Como se ha venido mencionando en anteriores oportunidades, en anteriores emisiones, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, el mismo año, el 1 de septiembre, con la invasión nazi a territorio polaco. Fue a la ciudad de Varsovia donde las fuerzas alemanas lanzaron sus primeras bombas, y así poco a poco se inició este conflicto, del cual Alemania se estaba preparando para iniciar una guerra. Desde la llegada de Hitler como canciller de Alemania a principios de la década del 30, fue en el 33, Alemania ya comenzó con una política que tenía el principal objetivo de expandir su territorio. Alemania conquistó otros países como Holanda, los bombardeos de Rotterdam, conquistó también parte de Francia en su momento, estuvo en París bajo dominio de los nazis. Después París fue liberada, mientras Inglaterra estaba con Winston Churchill en el mando para poder frenar este avance nazi que en su momento parecía imparable, pero finalmente el régimen alemán que había impuesto Hitler, que había despertado el fanatismo del pueblo alemán hacia su líder. Se puede ver en imágenes a todo color en internet, en el YouTube, o también en documentales realizados por la National Geographic, un canal que desde acá recomendamos porque es un medio especializado en temas de historia, en geografía, y he tenido antes la oportunidad de ver un gran documental con imágenes a full color y ver cómo era el fanatismo del pueblo, de la ciudadanía alemana hacia su líder. Lo veían como su salvador, como alguien impresionante, como alguien para admirar, y es así que exageraban escuchando, viendo los discursos de Hitler, que despertaba un gran fanatismo hacia su población, y es por eso que hasta el último el pueblo alemán se mantuvo firme en su convicción en seguir a Hitler, pero de nada sirvió ante la llegada del ejército estadounidense, que en un principio Roosevelt era el presidente, porque durante la guerra mundial, a finales, creo que por 1945, falleció de una enfermedad y lo sucedió Truman en el poder. Tenían el principal objetivo, al igual que los soviéticos, la URSS, Rusia, la actual Rusia, en aquella época se llamaba Unión Soviética, tenían el principal objetivo de frenar este avance de Hitler, y finalmente, puede decir, finalmente lo lograron cuando los soviéticos estaban en una competencia con Estados Unidos, y los soviéticos llegaron primeros a Berlín, y se dieron con la sorpresa que ya no tenían a Hitler, lo estaban buscando. Y Hitler, como se puede ver por la historia, la principal información que se maneja es que se suicidó en su búnker, y así fue finalizando el régimen nazi. Siendo la hora en todo el país 10:15 de la noche, vamos a irnos a una pausa para hablar sobre la nueva sección del programa, que se llama Descubriendo el Mundo. Hablaremos sobre el país de Eslovaquia, para después
pasar al siguiente bloque y hablar sobre el libro recomendable de la edición de hoy, que lo vemos en la pantalla. Y así tenemos otros libros interesantes que podemos conversar en otras oportunidades, en otras ediciones, como también los comentarios reales, como usted puede ver, estimado o estimada televidente fiel del programa, los comentarios reales de los Incas, una gran obra realizada por Inca Garcilaso de la Vega. Lo vemos acá en la pantalla, un libro que apareció hace ya varios años y que para las próximas oportunidades, estén atentos, vamos a conversar. Ya regresamos después de una pausa aquí en su programa El Cultural TV.